Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos desde la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, dándole la bienvenida a todos nuestros profesores y probablemente otras personas más. Eh, Todos los que se quieran sumar a este increíble proyecto que ha liderado nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. La primera vez que le presenté al comité directivo, creo, del vicerrector, estaba Miriam ahí, del vicerrector, perdón, de investigación, y yo creo que nunca había tenido una audiencia tan entusiasta como Miriam. Así que le quiero agradecer el entusiasmo, la acogida también al proyecto. Y estoy feliz de tener a los profesores Felipe Mostaki y Danilo Rodríguez, si están bien puestos los nombres, porque uno con Zoom nunca sabe. A veces a mí me quedan los nombres de mis niños puestos ahí. Así que si están ellos correctamente, les quiero agradecer. Y solo me voy a permitir hacerle una precisión a la profesora Singer, que Vincula no fue pensado para excluir a ninguna disciplina. Es verdad, como dice la profesora, que fue diseñado, yo les voy a contar en los orígenes, desde la experiencia que nosotros teníamos en temas ambientales, que están relacionados, claro, con algunas disciplinas más que con otras, pero no estuvo nunca pensado en excluir a las artes ni a ningún tipo de disciplina, en todo caso, eso es importante decirlo, pero sin lugar a duda, ustedes lo saben mejor que yo, que las artes, yo me declaro ignorante de cuál es la nomenclatura exacta eh, con la cual en el fondo se sienten, más que se sienten, se habla, cuando se habla de las artes, me imagino que es las artes, también hay que decir la música, las artes, ¿cómo es la descripción exacta? Por favor, me pueden decir para no meter las patas durante toda la presentación. Sí, no te preocupes, te lo voy a especificar ahora. En la Universidad Católica existen la Facultad de Artes con teatro, música y artes visuales, existe la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, y Claro. nosotros servimos a la arquitectura y al diseño. En la Ujú, Facultad de Letras servimos a las letras ujú. creativas y en la Facultad de Comunicación a la dirección audiovisual, ¿ya? Porque los demás son considerados ciencias. Pero tú no te preocupes, puedes dirigirte a todos nosotros. Así que adelante, Fácil. Yo creo que es importante porque eh, estoy un poco con disquisiciones aquí, pero me voy a ordenar rápidamente. Pero solo quiero decir que ustedes creo que son mucho más conscientes de lo que puedo ser yo, de las dificultades o los desafíos más bien que ha tenido, yo creo, históricamente justamente las artes, la cultura y todas las disciplinas que acabamos de mencionar en términos de su registro, en términos de productividad, de cómo nosotros registramos esa productividad, de cómo nosotros como sistema universitario la incorporamos en índices, métricas. Yo me imagino que ustedes tienen mucho más claro que yo eso, y hay que reconocer el tremendo esfuerzo que está haciendo la Universidad Católica en justamente en tener eh, un repositorio que incluya de buena manera todo lo anterior. Y eso es lo que nos permite a nosotros, mucho más que a otras universidades del grupo Vincula, poder incorporar también la expertise disciplinaria de las artes y la cultura, la música y todas las manifestaciones artísticas. Pero dicho eso, yo ahora me voy a ordenar y les voy a contar. Voy a compartir pantalla. Qué horror, porque ya estamos todos hasta más arriba del moño de que nos compartan pantalla, pero igualmente voy a tener que compartir pantalla para ordenarnos ahí, porque si no, como me encanta este tema, podemos, aunque como éramos poquitos, Miriam, nos podríamos haber juntado con un café ahí en alguna parte, pero yo les quiero presentar, como dijo Miriam, este proyecto que he tenido el privilegio de liderar, pero quiero decir muy directamente al principio que este, por supuesto, que no es un proyecto de una sola persona. Ustedes van a comprender rápidamente por qué.
y hay que reconocer a todos los equipos multidisciplinarios que han estado en el desarrollo de este proyecto a lo largo, desde su ideación hasta su creación, implementación y desarrollo, como ustedes van a ver. Entonces yo les voy a mostrar brevemente un poco de dónde venimos para que entiendan cómo surge esta idea y lo que queremos hacer con ella, para luego mostrarles un poco también la evolución que ha tenido y cómo estamos hoy día, digamos, en el que estamos. ¿Por qué existe Vincula? Esto es súper importante conocerlo. Nosotros teníamos un proyecto que ya tiene 17 años de funcionamiento, que ha sido financiado por distintas entidades, algunas de las que ven ahí, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia universidad, la Fundación ANDES, etc. Que lo que hacía, y hace todavía, es hacer seguimiento de toda la legislación de relevancia ambiental en el Congreso. Esto suena como muy fácil y era muy difícil porque primero no teníamos información adecuada. El Congreso y Chile ha avanzado muchísimo en transparencia de información, eso hay que decir. Pero nosotros teníamos un grupo interdisciplinario de 10 profesores de distintas disciplinas que nos juntábamos cada más o menos 2 meses a revisar y evaluar esta legislación. Y la verdad es que una de las cosas más impresionantes que nos fue pasando fue darnos cuenta que toda la legislación de relevancia ambiental que se tramitaba en el Congreso era como que estuviera en la Luna y nosotros los académicos que trabajábamos en estos temas estuviéramos en Marte. O sea, eran dos mundos completamente distintos, porque nosotros teníamos claro, como dijo Miriam con el ejemplo de la ley de artes escénicas, algunas definiciones, contenidos, temas que aparentemente no permeaban en el Congreso. Uno miraba los proyectos de ley y decía, broma, esta gente, porque uno se dirigía así a los honorables, esta gente, ¿cómo no va a saber tal cosa? ¿Cómo no va a saber esto otro? La verdad es que, como bien dijo Miriam, ellos no tienen la obligación ni el deber y probablemente tampoco es importante también considerar que todos los temas que revisan en el Congreso son tan diversos que es muy difícil pensar en que vamos a tener un parlamentario experto en todo. Entonces, nosotros primero nos dimos cuenta intuitivamente que existía una brecha entre estos dos mundos. Luego la objetivamos, porque somos académicos. Yo tengo todos esos datos, se los voy a dejar, pero no los quiero latear con la presentación tan larga. Pero yo oralmente les voy a decir que revisamos durante 10 años, se tramitaron 63 proyectos de ley de relevancia ambiental en el Congreso Nacional, que pasaron por 27 comisiones diferentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esta diversidad de comisiones legislativas se explica porque los temas ambientales son muy amplios y van desde agua, aire, suelo, contaminación lumínica, residuos, energía, cambio climático, etc. En esos 10 años, en estos 63 proyectos, asistieron al Congreso un poco más de 2.500 personas. Nosotros queríamos saber cuántos académicos iban. Entonces, tuvimos primero que registrar a todos los que iban. Luego distinguimos entre los que iban a escuchar y los que iban a hablar, o sea, a entregar algún tipo de información o conocimiento al Congreso. La mitad más o menos habla, 1.324 personas, el 54%. Y de ellos, les pregunto a ustedes, 10 años, 63 proyectos, 27 comisiones. ¿Cuántos académicos y académicas creen ustedes que fueron a hablar en esos 10 años a esas comisiones del total de 1.324 personas? Uno por año. Pero por favor, usted está peor que cuando yo le digo a mi marido que me compré algo en liquidación y me dice que me costó menos que lo que me costó. Qué frustrante. Bueno, fueron 2 por año. 2 por año. No, fueron 86, 8,6 por año. Esto es un 6,6% del total, que es un total pequeño comparado con los otros grupos que van, obviamente, mucho. Pero además tenemos un doble problema, porque los que van, en los datos que nosotros tenemos, en este subconjunto, insisto, son principalmente hombres y mayoritariamente de Santiago.
O sea, aquí tenemos un problema de cantidad, pero también un problema de diversidad del conocimiento. Porque obviamente que el conocimiento no se produce solo en Santiago y no lo producen mayoritariamente los hombres. Entonces, hay un tema de diversidad, pero también de cantidad del conocimiento. Y esta brecha no nos hace bien. No nos hace bien para la calidad de las políticas públicas, entendida como los contenidos de ellas, pero también entendido como el proceso. Un proceso, para ser legítimo, tiene que incorporar el conocimiento como una parte de ese proceso. Es por eso que se habla de que el conocimiento informe el proceso de las políticas públicas. Y es muy importante que eso suceda de manera oportuna, porque como dijo Miriam al inicio, que el conocimiento esté en la discusión cuando ya la ley se aprobó, cuando ya estamos en el último trámite, la verdad es que es irrelevante. ¿Por qué existe esta brecha? Yo creo que también a ustedes es importante conocer esto. ¿Existe la brecha? La literatura, los casos de estudio nos muestran que se habla de que hay comunidades disonantes. Los académicos hablamos un lenguaje completamente distinto que el que hablan los políticos. Tenemos expectativas del rol de la ciencia completamente distintas y tenemos tiempos diferentes. Para los académicos todo es, ojalá en un tiempo prudente para uno prepararse, tener los datos, etc. Y para el político todo es para ayer. Nos faltan incentivos y capacidades. Yo creo que eso es muy importante también reconocerlo. Perdón. No sé si quien tiene el micrófono encendido lo pudiera apagar. Gracias. Los incentivos y las capacidades, ustedes saben, a nosotros en la universidad nos premian por producir conocimiento y no tenemos incentivos claros en proveer de ese conocimiento que lo necesita para tomar decisiones de política pública. Y además, cuando participamos en estos procesos lo pasamos mal, porque no los entendemos bien, tenemos expectativas diferentes, vamos a hacer una clase, por ejemplo, y la verdad nos dan 10 minutos y después nos cortan, nos interrumpen y nos dicen que 7 minutos, o nos hacen esperar. Entregamos como un paper y la verdad es que ellos no van a leer un paper. O sea, hay mucha asimetría de expectativas y que faltan capacidades para ese intercambio de conocimiento con un ente que no es académico. Y además en el caso de Chile nosotros tenemos un acceso semicerrado que llama la literatura, porque a nosotros solamente es por invitación y es solo en una fase oral. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, de países como Inglaterra, que hay una parte escrita, donde se entrega conocimiento escrito en llamados públicos de entregar conocimiento en ciertos temas, aquí es una fase solo oral y por invitación. Entonces, en el fondo, y siendo muy coloquial, todo mal, porque se juntan como la tormenta perfecta para que sea difícil esta relación. Ahora, la experiencia internacional nos muestra que esta brecha que existe no solamente en Chile, se puede cerrar estudiando, evaluando, pero sobre todo promoviendo esta relación entre la ciencia, las artes, las humanidades y el proceso de formación de la política pública. Y esto, donde nos intersectamos en el fondo, esta comunidad de productor de conocimiento y esta comunidad que toma decisiones de política pública, es donde está Víncula. Es en esta intersección donde la universidad de cierta manera avanza desde su rol de productor de conocimiento a su rol de avanzar o movilizar ese conocimiento para que tenga un impacto en la sociedad. Así es como lo frasean los canadienses, por ejemplo. Ellos hablan de movilización del conocimiento para el impacto de la investigación y del conocimiento en la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? Yo aquí brevemente les quiero solamente mostrar que nosotros estuvimos 2 años y más, porque hemos seguido en eso, pero 2 años desarrollando la idea del vínculo. Una idea que nos abrimos a redescubrir y redefinir siguiendo la metodología del Laboratorio de Innovación Pública de la universidad, una metodología que se llama de diseño de servicio público, que cambia un poco el switch tradicional del académico, que uno tiene como una idea que va a iluminar al mundo con esa idea. Aquí nosotros habíamos tenido nuestra idea de Víncula primero, pero dijimos stop y preguntémosle a los usuarios de este servicio público qué características tendría que tener Víncula para que esto realmente funcionara.
Entonces hicimos una serie de talleres, focus group, entrevistas con prácticamente 200 entre académicos, académicas, investigadores de think tanks, congreso, asesores, secretarios de comisión, etc. ¿En qué derivó esto? En un proyecto que se llama hoy día Vincula, que es un espacio de encuentro entre estas dos comunidades, básicamente las universidades y el Congreso, porque en Chile el 80% del conocimiento se produce en las universidades. Y somos una red de colaboración, primero interuniversitaria, somos 12 universidades las que somos parte de Vincula hoy día. Juntas hacemos prácticamente, no quiero dar cifras, pero una parte muy importante de la productividad de Chile está radicada en estas 12 universidades, pero nuestra vocación es a ojalá incorporar a todas las universidades acreditadas en investigación en Chile. En alianza con el Congreso participan de Vincula el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene una unidad de asesoría técnica parlamentaria, con el fin de que no solo el mejor, pero también el más diverso conocimiento científico, evidencia e investigación en todas las disciplinas esté disponible para informar este proceso legislativo, con el fin último, por supuesto, de contribuir a la prosperidad de todos los que habitamos este planeta. Vincula tiene dos ejes, una plataforma de encuentro que tiene varios componentes, y un eje que tiene que ver con formación de capacidades para este proceso de intercambio de conocimiento. Esta es, como en abrir, lo que está en rosado fucsia es el eje plataforma. Y aquí, ustedes que son todos académicos de la Universidad Católica, díganme la verdad, ¿cuántos están registrados en Vincula? Don Felipe, bravo. Miriam, ¿te pudiste registrar? La verdad, no todavía. Ya. ¿Viste? Que peco yo, la primera. Yo pecador. Claro. Oye, es súper importante esto. Sí, cuando uno se registra, autoriza a la universidad a que le entregue los datos de productividad científica a el sistema Vincula, que crea perfiles automáticos de expertise en base a la productividad que nosotros hemos tenido en nuestros años, en el fondo, como investigadores docentes. Felipe, ¿cómo te fue a ti con los perfiles? Con tu perfil. Sí, bueno, oye, muchas gracias. Yo voy a excusarme al tiro que me tengo que ir dentro de unos minutos. Y no quiero ser polémico, pero estoy muy de acuerdo y con lo que dijo Miriam. O sea, yo también estuve muy atento. Yo en ese momento trabajaba en el Teatro Municipal y estuve muy atento cuando fue esta famosa sesión donde se invitó a esta gente. Me vi las dos grabaciones que hay arriba en Cámara de Diputados, y claro, quedé con la misma sensación que la Miriam y por eso estoy acá, por eso me registré en Vincula. Y aquí el gap, yo creo, Francisca, es el siguiente. Nuestra investigación y nuestra creación todavía no tiene una cabida directa en la productividad académica. Y lo digo así con esas palabras, pues no sean las correctas, pero la actividad que nosotros hacemos normalmente cuando cuando se imputa a Practice as Research, no tiene una cabida directa en estas plataformas. Entonces, probablemente si tú me revisas el perfil, va a estar casi completamente en blanco, porque yo normalmente no me dedico a escribir, sino más bien me dedico a hacer conciertos. Y esa es nuestra productividad. Danilo también es organista, en fin, da lo mismo, pero ahí es donde hay un pequeño gap que nosotros debiéramos, digamos, obviamente solventar. Ahora, dejando eso de lado, por supuesto que me fue súper bien y estoy ahí esperando que en algún momento nos llamen y nos digan, oye, ¿qué piensan ustedes de la exención tributaria, por ejemplo, para sociedades profesionales de artistas que se acaba de aprobar ayer y dieron con bombo y platillo? No sé si habrá algún académico que haya ido a esas sesiones a opinar de algo. Creo que, digamos, me fue bien en la inscripción, pero probablemente si revisan mi perfil va a estar bastante escuálido.
¿Sabes qué? Yo creo que es fundamental, y perdón, Miriam, voy a detenerme un segundo, como Felipe se va a ir, me voy a permitir dejar 2 comentarios en esa línea. Yo creo que es fundamental encontrar, nosotros tenemos hay 2 bases de datos que ocupa para alimentar los perfiles. Una es la productividad tradicional de Web of Science, en el fondo, Scopus, WOS, etc. Pero otra tiene que ver con una base que nosotros llamamos de proyectos de investigación, que tiene que ver con justamente reconocer que hay algunas otras actividades que no derivan en un paper escrito, pero que sí dan, en el fondo van, ¿cómo decir?, backupean, o sea, justifican el conocimiento de un académico o de una académica en un área en particular, como son, por ejemplo, fondos aplicados, FONDEP, FIA, FIC, otros, pero que también habría que pensar que en los casos de las artes, la música en particular, uno por supuesto que podría pensar en, bajo esa línea, encontrar una manera de que todo el conocimiento que ustedes tienen producto de su actividad profesional estuviera reflejado. Yo creo que ese es un desafío precioso que como universidad podríamos perfectamente liderar. Porque, y este es el último comentario, porque efectivamente yo hice el ejercicio de revisar los proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso actualmente, que tienen incidencia en alguna de las áreas de ustedes, y hay un montón. Entonces, cuando Felipe dice, estoy esperando que me llamen, bueno, yo los quiero invitar rápidamente a que ustedes revisen aquí, bajemos al tiro abajo, porque el sistema de búsqueda y recomendación va a permitir que te encuentren y te llamen a este baile, en el fondo, a esta fiesta a la cual uno eventualmente puede querer participar. Pero el sistema de alerta legislativa es la otra cara de la moneda, porque a lo mejor a ti no te quieren invitar para esa fiesta porque van a privilegiar una mujer, por ejemplo, o alguien de región, o alguien que no sea de la católica, digamos las cosas por su nombre. Pero el punto es que nosotros tenemos que tener una ventana de oportunidad identificada para participar oportunamente, valga la redundancia. Y eso lo da la alerta legislativa, que te va a avisar a ti que ingresó un proyecto de ley en temas que son afines a tu disciplina, o que avanzó en su tramitación un proyecto de ley que ha estado durmiendo el sueño de los justos por un tiempo. Y eso es importante considerar la bidireccionalidad del contacto. O sea, Vincula permite tanto que te encuentren y te inviten a participar, como que tú pidas que te inviten. Y eso es muy, muy importante, yo creo, de recuperar. Porque nuestro objetivo al final, y repito con esto, es que más y mejor y más diversa evidencia, en el fondo, informe este proceso de formación de la ley. Y eso, evidentemente, que tiene que producirse tanto como por las 2 tracciones, porque sabemos que esto todavía no es un hábito en nuestro país y en muchos otros países también, no es un hábito incluir el conocimiento. Los que están en primera línea siempre son los grupos de interés, que son los que están directamente afectados por la legislación en particular. Entonces, en general, las universidades tienen mucho menos preponderancia en esta discusión. Y lo que tenemos que cambiar es justamente eso. Ahora, yo les quería mostrar brevemente, quizás para dejar un poco espacio también a la discusión, nosotros tenemos una red de académicos que son nuestros embajadores. Si ustedes ven los embajadores de la Católica, no sé si conocen algunos de ellos, pero Andrés Bertrasconi es educación, Mónica Antilén es química, Paulina Ramos es bioética en medicina y es abogado, pero trabaja en el Centro de Bioética. Carolina Rojas es arquitectura, pero de parte de estudios urbanos. Y Jonathan Barton es Instituto de Desarrollo Sustentable y Geografía. Pero aquí me encantaría tener algún embajador Vincula de las artes, pues. Aquí podríamos sumar, o embajadora, por supuesto. Podemos encontrar, y por supuesto que eso ayudaría a darle visibilidad al tema, a un montón de cosas. Ahora, conectando las artes con Vincula, porque me salté, voy a ir directamente para acá. Ustedes saben que tienen una política nacional de artes y culturas, eso va qué decir. Ustedes saben que están todas estas leyes que se han aprobado desde 1990 en adelante, hay muchas más, ¿eh? Yo seleccioné algunas acá. La última es la que habla Miriam, que es el desaguisado que se produjo con el tema de la ópera acá. Pero si ustedes van, por ejemplo, acá, yo les quería mostrar, esta discusión de la que hablamos se promulgó 2 años después de que ingresó. O sea, durante 2 años esto se estuvo discutiendo
con mayor o menor celeridad en este caso la Comisión de Artes y Comunicaciones y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y después en la Comisión de Cultura, de Educación, Cultura de la Comisión de Hacienda y Comisión de Hacienda también del Senado. Acá ustedes ven a quienes invitaron. A quienes invitan tiene que ver con quién a ellos, tiene que ver, perdón, con las personas que ellos tienen a mano, con quienes conocen, con quienes llegan. No necesariamente es un diseño perfecto con mucho. Y ese también es nuestra labor como universidad, mostrar el conocimiento que nosotros tenemos. Yo aquí les quería mostrar todos los proyectos, no sé si todos, pero hay varios proyectos que están actualmente en tramitación. Algunos son mensajes, ¿qué quiere decir eso? Que son el presidente que los ingresa y tienen muchas más posibilidades de ser tramitados con celeridad que las mociones que son hechas por parlamentarios. Pero hay, como ustedes ven, distintos temas que pudieran ser de interés, por ejemplo, para este grupo de académicos que está acá. Y también otra manera de saber, o de, más que saber, de tener también algún sentido de qué temas van a estar en la discusión pública prontamente, es revisar, por ejemplo, el programa de gobierno del presidente Boric, que es el presidente actual. Dice literalmente que van a haber algunos temas que se van a abordar a través de proyectos de ley. La creación, por ejemplo, de una ley de artes visuales, dice ahí en el tercer bullet, que todavía no ha ingresado al Congreso, pero que está, digamos, en alguna parte del programa uno podría también anticipar, por ejemplo, alguna necesidad ahí. Voy a dejar de compartir la ley de patrimonio cultural, porque me gustaría más que nada, ya que somos poquitos, también conversar quizás, pero lo que les quiero plantear básicamente es, nosotros en un proceso que es muy universitario, muy propio de nuestra función, descubrimos un problema, desarrollamos también, aplicando metodologías, una solución que al final es una innovación cultural. Yo no fui consciente de esto cuando empecé con este proyecto. Yo debo reconocer hidalgamente acá que creí que este era un proyecto muy acotado, una cosa súper concreta. Luego me di cuenta que no era ni tan acotado ni tan concreto, pero ya estaba embarcada y sobre todo ya estaba enamorada de la posibilidad de darle herramientas concretas a la universidad para que todo el saber que se generan en nuestras, digamos, en nuestras casas de estudio, que muchas veces es asociativo entre casas de estudio también, por eso que no hablo solo de la Universidad Católica, pudiera movilizarse para generar un impacto en las políticas públicas, que creo firmemente, y esto es desde mi área disciplinar, que son los temas ambientales, no hay ningún país que logre el desarrollo sustentable si no tiene buena regulación y buenas políticas públicas. Y las leyes son las piedras angulares de las políticas públicas. Entonces, es esa convicción la que nos anima, el reconocer la riqueza enorme que existe en nuestras universidades en términos de recursos humanos y de saberes, y la necesidad enorme que existe en la sociedad de tener buenas políticas públicas, y lo dañino que es cuando tenemos malas políticas públicas o proyectos de ley, y que realmente uno dice, por Dios, que deberíamos haber podido hacerlo mejor. E invitar a la comunidad entonces universitaria a hacernos responsables de lo que nos toca a nosotros para tener mejores leyes y políticas públicas, que es molestarse, porque en verdad es una molestia, salir del confort de nuestras oficinas, salas de ensayo, etcétera, y pegarse esta, entre comillas, esta lata de aprender algo que no es de nuestro medio ambiente natural, pero que puede tener también enormes satisfacciones, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque también nos enriquece un montón entender cómo podemos también contribuir a que los mismos dolores que nosotros experimentamos cada uno en nuestras disciplinas puedan tener también una solución. Entonces, básicamente yo les diría es eso, es una invitación
a hacer este esfuerzo, porque yo sé que es un esfuerzo, para lograr un cambio cultural que significa que finalmente haya una comunicación más fluida y más también fecunda entre estos dos mundos que hoy día definitivamente, en eso sí soy enfática, no se relacionan de buena manera. Muchas gracias y vamos a difundir este video en las facultades. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Gracias por el esfuerzo.